estar juntos. Voy a invitarle para que se hagan más adelantico, los que están atrás especialmente. Acérquense. Vamos a poder, al acercarnos, conversar un poco más. ¿Está bien? Hoy nos pasó el rapto secreto, porque de los que había anoche se nos desaparecieron unos. ¿Ah? Bueno, esperamos que el viernes puedan aparecer otra vez y que el sábado estemos acá otra vez. Bueno, hemos venido hablando de algo muy importante en relación a la familia. Escúchenme bien, estamos aprendiendo cómo podemos resolver una dificultad, ¿sí? Y nos dimos cuenta que la mejor manera para resolver una dificultad, ¿cuál es? ¿Ah? La unidad fue la de la pregunta pasada. Pero, excelente, Daisy, la palabra de Dios. Yo quiero resaltar a Rosita, que está con nosotros hoy, que no vino a contarme, sino que yo soy muy curioso y cuando ella abrió su bolso me di cuenta que trajo su Biblia. Así de que gracias, Rosita, por eso. Porque aprendió ayer, como todos nosotros, que hay un objeto que a veces tenemos perdido, donde tenemos todas las respuestas, y es la palabra de Dios. La palabra de Dios es supremamente importante y quiero agradecerle porque la trajo hoy aquí a la iglesia. ¿Está bien? Todos nosotros debemos estar con nuestra Biblia. La Biblia es lo que nos enseña acerca de aquello que necesitamos nosotros aprender para vivir. Ayer, haciendo un repaso, si podemos tener la presentación, si tomamos un texto de la Escritura que nos enseñó, escúchame bien, nos enseñó que una nueva criatura en Cristo es cuando una persona nace de nuevo. No sé si, Anthony, podemos tener la presentación, ¿sí? Para que aparezca acá, todavía no nos ha aparecido. Ah, bueno, ya apareció. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas, ¿qué? Nuevas. O sea, hay un antes y un después. Recuerden ustedes que eso fue justamente lo que pasó en la historia del ser humano. En la historia del ser humano, Jesús vino y marcó la historia. Por eso hoy se data las fechas de la historia diciendo antes o después de Cristo. O sea, eso fue algo maravilloso. Eso mismo ocurre en la vida del ser humano. Todos nosotros podemos decir lo que es nuestra vida antes o lo que fue y luego lo que significa nuestra vida después de Cristo. Hay un cambio, hay un antes y un después. Cuando conocemos la palabra, hay un antes y un después. Ahí ustedes vieron las foticos de aquella pareja de Perú, justamente ellos son de Perú, ¿sí? Que decidieron que su vida iba a cambiar. ¿Cómo decidieron? Pues vivíamos sin tener la bendición de Dios, pues decidieron casarse. Y luego de eso, bautizarse. ¿Por qué? Ellos dijeron, queremos que nuestra vida tenga un cambio. Hermanos, el cambio, mucha gente lo quiere tener, pero poca gente hace algo por eso. Y ese es el gran problema. Queremos que haya algo que cambie nuestra vida, pero seguimos haciendo lo mismo. ¿Sí? Y nos frustra porque cuando hacemos lo mismo, pues sencillamente nos damos cuenta de que no pasa nada. Pues personas, seres humanos, por eso me gustan las historias, seres humanos decidieron que su vida sea distinta, cambie. Hermano, eso puede pasar en nuestro hogar, aún siendo ya cristianos. Hay conductas que podemos asumir, podemos cambiar, podemos aprender y desaprender para que nuestra vida sea diferente. ¿Está bien? Vamos a avanzar aquí, déjame ver si me sirve esto a mí. ¿Sí? Hablamos entonces de 6 consejos para resolver las dificultades. Y para eso hablamos de un consejo, ¿sí?, especial, que es el siguiente, y es que la Biblia nos enseña los principios que podemos nosotros implementar en la resolución de un conflicto. ¿Sí? Todos nosotros día a día tenemos alguna dificultad, con cualquiera persona, hasta con nosotros mismos. ¿Sí? ¿Y saben algo? La Biblia nos enseña, el primer consejo es: airaos, pero ¿qué? No pequéis. O sea, nos podemos molestar, podemos incomodarnos, pero ¿en qué consiste pecar? De acuerdo al texto que vimos hoy, ¿en qué consiste?
agredir y eso. ¿En qué? ¿En qué consiste? Que no termine el día sin resolver. Pero ¿qué pasa cuando le damos rienda a esa emoción de tener la ira, de sentirnos incómodos? ¿Qué pasa cuando no lo resuelvo, sino que le doy tiempo? Comenzamos a pensar cosas malas, a ver diferencias, a ver cosas, errores. La Biblia nos enseña, dice, airaos, o sea, te puedes molestar, pero no peques. ¿En qué consiste pecar? Dice, ni deis lugar al diablo. ¿Saben una cosa? Cuando yo, ¿sí?, no atiendo la situación, la dejo que se acumule, empieza a generarse insatisfacción en mi mente. Y esa insatisfacción trae dolor, trae problemas que se van acrecentando. Eso es como si usted tiene un terrenito y no va a cortarle el césped. ¿Cómo va cuando llega el mes? ¿Ah? Hay todo un monte ahí, ¿cierto que sí? Aparece todo tipo de planta. ¿Por qué? Porque no se cortó, no se mantuvo bien y se llenó de matorrales y de lo demás, de cosas de hierba mala. Así de que ese es el principio que nos da este tema. Luego vimos la empatía. El segundo elemento es la empatía. ¿Y qué fue la empatía? ¿Qué fue lo que vimos en la empatía? Eso fue lo que quedó grabado, ¿no? Póngase en los zapatos de ¿quién? Entonces, ¿qué dijimos ayer? Escúcheme bien porque estoy contextualizando. Lo que dijimos ayer es que cuando una persona tiene una dificultad, lo primero que tiene que hacer es tratar de bajar la tensión, pensar en el texto bíblico que nos enseña que debemos, dice, no dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. O sea, tienes que buscar un momento asertivo para hablar. O sea, debemos buscar un momento para conversar. Cuando tenemos ese momento para conversar, que puede ser cualquier hora del día, nos sentamos a conversar, pero no venimos ahora pensando en lo que yo quiero decir, sino que ahora voy a pensar en cómo se siente la otra persona. O sea, me voy a poner en los zapatos del otro. ¿Y qué es ponerse en los zapatos del otro? Es pensar por qué se sintió así, ¿sí? ¿Qué fue tal vez lo que hice que no le agradó? ¿Sí? O sea, y ahora lo que tengo que hacer es preguntarle, cuéntame, ¿cómo te sentiste? Y ahí viene la parte más difícil. ¿Saben por qué? Porque cuando yo pregunto, ¿qué tengo que hacer ahora? Escuchar. ¿Sí? Escuchar. ¿Y escuchar qué significa? Que me quedo calladito hasta que la otra persona termine. Ahora, ¿esa parte es fácil? Porque ¿qué pasa cuando uno le están hablando y le están contando todo lo que la persona piensa? Claro, porque sabe una cosa, lo que nos imaginamos es que la persona me está echando la culpa aquí. ¿Sí? Porque la persona empieza a decir, lo que pasa es que cuando tú me dijiste esto, yo sentí esto, pero empiezas tú a decir, no, pero es que ese no fue el deseo, eso no fue lo que yo quería decirte, eso, y empezamos a defendernos. Y ahí se complican las cosas. ¿El Señor qué dice? El Señor dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Ahí nos quedamos ayer. ¿Sí? Llegamos, nos sentamos y ahora nos ponemos en los zapatos del otro para empezar a organizar nuestra vida. Ahora, ¿cuál es el tercer consejo? Escúcheme bien. Y acá empieza algo que es muy importante y práctico. ¿Cuál es el tercer consejo? Hablar sabiamente. Colosenses 4:6. Vamos a ver qué dice Colosenses 4:6. Colosenses 4:6. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sea vuestra palabra de vez en cuando agradable. Siempre. ¿Ah? Siempre. Dice siempre. ¿Y siempre qué significa? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Mira este principio tan especial. Este principio dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Pero otras versiones dicen, sea siempre ¿qué? Agradable. ¿Ha escuchado usted esa frase popular? No sé, en Colombia de ahí sí decimos,
O dicen las personas, dice, es que yo no tengo pelos en la lengua. ¿Para qué? Para decirle la verdad al otro. ¿Y eso cómo suena? Pero ¿cómo suena? ¿Saben? De la persona que lo dice, suena como si esa persona fuera como honesta, como si fuera no hipócrita, sino que fuera una persona como sincera. Pero escúcheme, ¿eso es lo que dice la palabra de Dios? Recuerde que cuando nos colocamos frente a la palabra nos dice cuál es nuestro comportamiento. Y la palabra nos enseña, escúchame bien, nos enseña que debemos aprender, pero también que debemos desaprender. Entonces hemos aprendido tal vez culturalmente eso, que las cosas hay que decirlas, no importa si duelan. Pero resulta de que no es lo que me enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios que me dice, vuestra palabra siempre, sea vuestra palabra siempre con gracia. Y ahora le anexa algo interesante. Dice, debe ser ¿qué? Sazonada con sal